Desde tiempos antiguos, Dios creó a los primeros humanos, seguidos por la aparición de brujas. Él otorgó a las brujas una parte de su poder, para que pudieran guiar a la débil raza humana, permitiendo que ambos coexistieran y se apoyaran mutuamente. En ese momento, los humanos y las brujas juntos hicieron un voto de que dedicarían todas sus fuerzas a servir a la humanidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, este voto sagrado fue gradualmente olvidado, y ahora los humanos ya no ven a las brujas como aliadas. En cambio, albergan odio y nutren la intención de eliminar a las brujas. En el duro paisaje desértico, Adonis y Chloe cruzan en silencio las ardientes dunas de arena para encontrar el camino hacia la frontera. El joven se queja repetidamente del calor abrasador, deseando que Chloe use hielo para refrescarlos, pero ella se niega firmemente. Mientras discuten, Adonis de repente mira el teléfono que hizo él mismo y descubre su ubicación actual. Esto preocupa mucho a Chloe, ya que teme que el enemigo pueda rastrearlos. Frente a su preocupación, Adonis solo sonríe con calma y explica que este dispositivo ha sido modificado. Las señales emitidas ya no son ondas ordinarias, sino que han sido reemplazadas por ondas multidimensionales combinadas con magia de invocación, así que incluso si el ejército usa métodos de triangulación, sin importar cuán precisos sean, no pueden rastrearlas. Él enfatiza que en esta era los mapas de papel ya no son necesarios. Estas palabras hieren el orgullo de Chloe, y no puede evitar darle una lección a Adonis. Después de calmarse, Chloe continúa liderando el camino, pidiéndole a Adonis que la siga. Pero en el fondo, él siempre se pregunta por qué tienen que vivir escondidos así. Ante su inocencia, Chloe solo explica que, como ambos son brujos, deben ocultarse como ninjas. Solo entonces pueden sobrevivir. Ella agrega que su mayor deseo es encontrar un lugar que pueda aceptar su existencia, al mismo tiempo que le dé a Adonis la oportunidad de aprender y desarrollarse. Al escuchar esto, él nuevamente expresa su deseo de ser para siempre el fiel discípulo de Chloe. Ella bromea que él parece querer ser solo un piloto volando un avión, haciendo que la cara de Adonis se sonroje de vergüenza. Mientras tanto, la duda crece dentro de él, sin entender cómo Chloe puede ser tan despreocupada y llena de fe en la vida, mientras él mismo está lleno de odio hacia el imperio de Lidia, incluso deseando eliminarlos personalmente a todos. Antes de que termine su conversación, los enemigos los detectan y se preparan para atacar. Adonis inmediatamente quiere contraatacar, pero Chloe rápidamente lo detiene, poniéndose delante para protegerlo y usando magia de hielo para congelar a todos los enemigos. Esto se informa de inmediato a los superiores, enfureciendo a Gute. Un subordinado sugiere que la bruja del hielo tiene un gran poder y que se deben enviar refuerzos de inmediato, pero tan pronto como termina de hablar, recibe un castigo por atreverse a contradecir al emperador. Goethe inmediatamente ordena que se traigan armas pesadas para lidiar con Chloe. Mientras tanto, Adonis se siente frustrado por ser repetidamente impedido de actuar. Chloe simplemente dice que su magia aún es inmadura e insuficiente para manejar la situación actual. Molesto por esta evaluación, Adonis conjura una espada gigantesca para demostrar sus habilidades. Entiende claramente que Chloe, en el fondo, no quiere que mate a otros humanos, por lo que siempre lo contiene, pero el corazón de Adonis no puede suprimir el deseo de proteger a Chloe con su propia fuerza. Justo cuando la confrontación está a punto de entrar en una fase feroz, un dispositivo extraño completa la sincronización de datos, activando inmediatamente la teletransportación espacial y llevándolos directamente a la plaza central de la capital. Allí, Goethe se dirige a una gran multitud. Recuerda que desde tiempos antiguos los humanos dependían de las brujas para sobrevivir, pero esto causó que la humanidad viviera sin dignidad. Ahora, gracias al notable desarrollo de la ciencia y la tecnología, los humanos tienen maquinaria moderna en sus manos, y esta explosión tecnológica será la nueva revolución. Goethe cree que incluso sin magia, los humanos pueden controlar todo, y para demostrar su dominio, llama a la eliminación de todas las brujas. Mientras esas palabras resuenan, Chloe y Adonis aparecen en el centro de la plaza. Ante esta humillación y el odio evidente, Adonis no puede contener su ira y corre inmediatamente hacia Goethe, pero rápidamente es capturado por soldados. Al ver esto, Chloe desata su poder, amenazando al emperador para que libere a Adonis. Originalmente, ella no quería enfrentarse a los humanos por temor a que Adonis perdiera su lugar de refugio, pero esta concesión es vista como una amenaza. Cuando Chloe lanza magia de hielo para atacar, su poder de repente desaparece sin sentido. Goethe declara con orgullo que no puede entender el poder actual de la ciencia, mientras dice burlonamente que ahora las brujas se han convertido en las cazadas por los humanos. Al decir esto, se acerca a ella, le rasga la ropa y le da una fuerte bofetada ante los ojos alegres de la multitud. Las personas que los rodean se burlan continuamente y fotografían esta escena humillante. Desesperado, Adonis lucha varias veces para salvar a Chloe, pero siempre es derrotado. Cuando ve a los soldados preparándose para acabar con él, Chloe se arrodilla para suplicar a Goethe que le perdone la vida a Adonis,
incluso mintiendo que lo había secuestrado y esclavizado. Esas palabras hieren profundamente el corazón de Adonis. Está tan dolido que solo puede intentar usar su pluma mágica para salvarla, pero todo es en vano. En este momento de vida o muerte, Chloe solo tiene tiempo de susurrar gracias a Adonis por aparecer en su vida, ya que gracias a él encontró consuelo en medio de las dificultades. Antes de que pueda confesar sus sentimientos, Goate la mata sin piedad. Una lluvia de balas de los soldados desciende, destrozando el cuerpo de Chloe justo ante los ojos de Adonis. Solo puede gritar impotente de dolor mientras presencia al enemigo llevarse la cabeza de Chloe para entretener a la multitud sin emociones. Muchos años después, en una prisión húmeda, dos reclusas pelean por una barra de pan. Doroka observa y no puede soportarlo, así que comparte su escasa comida con ambas. Anna se preocupa de que Doroka pase hambre, pero Doroka solo sonríe y dice que está tan sana como un elefante. Anna reflexiona y lamenta que, aunque la tecnología humana ha avanzado tremendamente gracias a la superrevolución industrial, la guerra y el conflicto nunca han terminado. Todavía hay quienes creen que eliminar a las brujas traerá felicidad a la humanidad. Doroka saca una muñeca de madera y realiza una pequeña actuación para consolar a su amiga. De repente, un guardia de la prisión entra y llama al número 218. Esa persona es en realidad Anna, pero Doroka se adelanta proactivamente para tomar su lugar. Cuando llega a la oficina de la prisión, el alcaide la observa y le ordena a Doroka que se quite la ropa, usando la excusa de que necesita inspeccionarla antes de entregarla a distinguidos invitados. Él declara descaradamente que para mantener este lugar se necesitan impuestos, y esos impuestos son la sangre y los cuerpos de los ciudadanos de Lidia. Doroka ve a mujeres siendo torturadas tiradas en el rincón y no puede evitar estremecerse de ira. El hombre incluso presume que el imperio de Lidia ha elevado la civilización humana y utiliza la ciencia militar para controlar a las brujas. Después de estas palabras arrogantes, él empuja bruscamente a Doroka hacia abajo, obligándola a mostrar expresiones de dolor. Pero Doroka se levanta, le muerde el dedo fuerte y rápidamente se escapa. Mientras escapa, logra agarrar el teléfono de Palpal y le ordena abrir todas las celdas. Inicialmente el dispositivo no reconoce el comando porque no es la voz del propietario, pero después de cientos de intentos, Doroka imita perfectamente su voz. Inmediatamente todas las puertas de la prisión se abren y los presos salen en caos. Cuando Doroka abre la habitación secreta, llegan los guardias, pero en ese momento la jaula se rompe, revelando a Adonis adentro, completamente despierto. Adonis, en su furia, rompe las cadenas que lo atan, su aura feroz hace temblar a los soldados circundantes, cada uno congelado por el miedo. Mientras todos permanecen inmóviles, Adonis inmediatamente se lanza hacia adelante. Cada puñalada rápida y limpia, derribando uno tras otro, sangre fluyendo por todo el suelo. El último soldado no puede escapar de su destino, recibiendo un disparo fatal de él y colapsando en el acto. En ese momento, Doroka ve a Adonis acercándose a ella y rápidamente le suplica que se detenga. Pero Adonis, en silencio, la ayuda a destruir las esposas en sus muñecas. Luego se da la vuelta y se va, dejando a Doroka con ojos tanto aterrorizados como compasivos. Poco después, el campo de prisioneros de guerra se vuelve caótico, lo que obliga a las fuerzas de emergencia a movilizarse para lidiar con la fuga. Mientras tanto, el jefe europeo Yamato está ordenando urgentemente a una chica rubia que vaya rápidamente al lugar y reporte información detallada. Sin embargo, cuando ve a la chica rubia bromeando, Yuki se enoja y tiene la intención de eliminarla en ese mismo momento, pero Yamato lo detiene a tiempo, aconsejando que es mejor dejarla vivir y ser humana, ya que sigue siendo un recurso importante de este país. Al mismo tiempo, Palpal está en pánico al descubrir que se ha forzado el almacenamiento de pruebas. Un soldado informa que alguien imitó su voz para autenticar su identidad. Palpal escucha esto y se siente débil en sus extremidades, sin entender cómo se pudo explotar su máxima autoridad para abrir incluso las celdas de nivel SS que se suponían absolutamente seguras. Mientras todos aún están confundidos, Adonis ha utilizado su pluma mágica para invocar la técnica, disparando una bala gigante al edificio opuesto, una acción equivalente a una declaración abierta de guerra contra el rey. Cuando Eckhout llega a la prisión, rápidamente maneja a todos los prisioneros, pero no encuentra rastro de Adonis. Inmediatamente recibe órdenes de ir al edificio que fue alcanzado por la bala. Antes de irse, Eckhout no olvida enfrentarse a Palpal antes de dirigirse al lugar designado. En otra dirección, cuando Doroka presencia la bala gigante disparada directamente contra el edificio, solo puede suspirar impotente, incapaz de detener la acción imprudente de Adonis. Las noticias del ataque se difunden rápidamente en los canales de noticias, con los medios informando unánimemente y afirmando que es la acción de terroristas. En su corazón, Adonis entiende que si Chloe estuviera viva, ciertamente no estaría complacida con lo que está haciendo. Recuerda las palabras de Chloe que incluso si uno busca venganza, los muertos no pueden volver a la vida, y ella solo deseaba que Adonis disfrutara de una vida tranquila. Sin embargo, el dolor de hace años todavía corre profundo en su corazón, haciéndole imposible olvidar.
Ignorando las advertencias, Adonis nuevamente usa su pluma mágica para crear un robot gigante llamado Grand. Los ciudadanos en pánico llaman a la oficina de residencia, pero inicialmente no lo creen, pensando que no existe tal cosa como un gigante. Solo cuando un coche choca en la escena y el conductor menciona frenéticamente haber visto un gigante, el oficial presencia directamente la escena y rápidamente confirma la verdad. Mientras tanto, Adonis está controlando a Grand para que se dirija directamente al castillo de Goad. Las malas noticias llegan rápidamente a Yamato, quien de inmediato ordena a su ejército que priorice la defensa de la cuarta línea mientras despliega apoyo aéreo, porque si estalla una guerra local en la zona caliente, tanto la infantería como el blindaje deben movilizarse. Yamato se sorprende al ver al gigante Grand operando tan suavemente. Yuki observa que Adonis ha desaparecido, sugiriendo que este robot está siendo controlado por magia. Al escuchar esto, Yamato inmediatamente pregunta a sus subordinados sobre el dispositivo de cancelación de magia y se entera de que actualmente está almacenado en el hangar del submarino. Sin dudarlo, asigna inmediatamente la tarea de traer ese dispositivo a Yuki. Cada paso que da Grand hace que el suelo tiemble. Los edificios altos a lo largo del camino se convierten rápidamente en ruinas, causando que la gente huya aterrorizada. La línea de defensa B despliega rápidamente cañones para atacar, pero los proyectiles son desviados por el poder mágico de Adonis. Sin detenerse allí, Grand agita su enorme puño, derrumbando edificios enteros y provocando la destrucción de una serie de cañones también. Durante los últimos 10 años, Adonis ha estado prisionero en una sala de simulación infinita donde tenía que encontrar el método óptimo de genocidio. Durante ese tiempo aprendió cómo ayudar a la gente común a usar magia a través de la técnica de invocación. Él entiende y comprende el mecanismo de la magia y lo convierte en matemáticas usando el bolígrafo especial. Sin la orientación de un buen maestro, Adonis no habría alcanzado este nivel. Siempre considera a todos los ciudadanos que se benefician del imperio de Lidia como cómplices de Goad, por lo que Adonis continúa convocando 2 tipos más de armas pesadas y comienza la masacre. Sin embargo, no siente placer en su corazón, solo más sufrimiento. Cuando Ikaut descubre el paradero de Adonis, inmediatamente informa a Yamato, lo que provoca que envíe fuerzas aéreas para un ataque sorpresa. La fuerza atacante es tan fuerte que muchos edificios se derrumban uno tras otro. En una apresurada carrera, alguien viene al rescate y rápidamente envía al niño a otra persona para que lo cuide mientras corre solo para detener a Adonis. Sin embargo, debido a un pequeño descuido, Doroka es abordada por el enemigo y torturada hasta casi el agotamiento. Mientras el caos reina afuera, Guate sigue sentado en su palacio. A pesar de escuchar sonidos violentos, la emperatriz todavía le asegura que el país está seguro. En ese momento, Guate de repente tose sangre, dándose cuenta de que su enfermedad no tiene cura. En sus pensamientos finales, él cree que esto es una maldición, pero aún se niega a arrepentirse, ya que siempre ha estado orgulloso de construir una supercivilización tecnológica y eliminar a todas las brujas. Todavía cree que los humanos solo pueden progresar cuando las brujas desaparecen. Afuera, un soldado informa a Yamato que los civiles se están acercando a Adonis. Justo cuando está a punto de acabar con esa persona, aparece Doroka, suplicando desesperadamente a Adonis que se detenga porque no quiere presenciar más sangre inocente siendo derramada. Pero Adonis inmediatamente aplasta al enemigo ante sus ojos, como si quisiera demostrar que la compasión no tiene sentido. Doroka dice con lágrimas que Chloe seguramente no querría que él hiciera estas cosas crueles. Al oír esto, Adonis se enoja, creyendo que Doroka solo está tratando de ganar tiempo esperando que llegue el enemigo. Grita, vilipendiando a los humanos, diciendo que siempre juegan sucio, igual que hace 10 años. Cuando Doroka revela que ella también es una bruja, Adonis se enfurece aún más porque, según él, las brujas fueron exterminadas hace mucho tiempo. Doroka lucha por explicar que todavía sobreviven a la cacería. Luego dice sinceramente que ha venido a salvar a Adonis, que necesita los recuerdos de él y de Chloe para resucitarla. Pero todas estas palabras caen en oídos sordos mientras Adonis levanta su arma con la intención de acabar con Doroka. Sin embargo, cuando él ve su rostro, los recuerdos de Chloe regresan, impidiéndole golpear. El dolor surge. Adonis estalla en lágrimas, preguntando entre sollozos si lo que ella acaba de decir es cierto. Justo cuando Doroka se prepara para llevárselo, Ikaut aparece de repente, entregando fríamente un golpe fatal a través del cuerpo de Doroka. Hace muchos años, Doroka tuvo que presenciar la desgarradora escena de su especie siendo brutalmente masacrada por humanos. Ella no podía entender por qué los humanos destruirían a las brujas que no les habían hecho ningún daño. En su desesperación, Doroka quería usar la magia para salvar a todos, pero la máquina que sellaba la magia la dejó completamente impotente, incapaz de usar ninguna habilidad. En ese momento, Mia creía que Ofelia sabría la razón detrás de todo, así que le indicó a Doroka que se fuera de este lugar y le informara de regreso. Mia dio direcciones diciendo que al seguir la estrella de la revelación celestial podría encontrar el castillo de Ofelia. Con un tono lleno de preocupación mezclada con determinación, Mia trató de persuadir a Doroka para que se fuera rápidamente mientras ella se ofrecía a quedarse atrás para retrasar a los soldados humanos.
Al final, tal como ella había anticipado, Mia fue capturada por el enemigo y ejecutada en el acto. De vuelta al presente, Doroka ha sido gravemente herida después de muchas batallas. En sus últimos alientos intenta dar algunos consejos a Adonis, pero antes de que pueda terminar, las fuerzas enemigas llegan, decididas a eliminarlos a ambos. Disparan ferozmente a Adonis. Sin embargo, esas balas son rápidamente detenidas por el sólido escudo que él crea. No deteniéndose ahí, Adonis lanza un hechizo de reversión, haciendo que todas las balas disparadas regresen instantáneamente, disparando directamente de vuelta a los soldados. Justo después aparece Ikaut, disparándole inmediatamente desde una considerable distancia. Sin embargo, todos sus ataques son fácilmente neutralizados por Adonis. El joven no duda, responde inmediatamente con un hechizo de reversión de nivel máximo, disparando directamente a Ikaut. Su corazón está lleno de confianza, afirmando que los humanos no tienen ninguna oportunidad de comparar con el poder de la magia, y luego declara que los eliminará a todos, haciéndoles probar la desesperación tal como Chloe una vez soportó. Mientras tanto, Yuki ha encontrado la máquina de anulación mágica. Está extremadamente emocionada, creyendo que esta vez puede aportar algo de fuerza a Yamato, pero en ese momento aparece Teta e interviene, afirmando que Yuki no puede activar esa máquina. Yuki contacta apresuradamente a Yamato, informándole todo lo que acaba de escuchar. Según Teta, la ciencia realmente ha ayudado a los humanos a iluminar muchos campos, pero todavía hay demasiadas cosas que no pueden alcanzar, y el tipo de partícula creado a partir de la cancelación de fotones mágicos es una de ellas. Este tipo de partícula tiene la capacidad de causar disfunción celular en humanos. Al escuchar esto, Yamato recuerda que hace 10 años, bastantes soldados que participaron en la caza de brujas contrajeron esta extraña enfermedad. Teta enfatiza que, aunque no hay pruebas suficientes, ella cree firmemente que la partícula científica tiene un impacto extremadamente serio en el cuerpo humano. Lo que le sorprende aún más a Yamato es que toda esta verdad había sido ocultada, y él nunca había sido informado. El mundo actual ya no tiene brujas para curar la naturaleza, y el aire ya no está lo suficientemente limpio para purificar los rayos dañinos. Por lo tanto, si los humanos entran en contacto con una gran cantidad de estas partículas, sus cuerpos se disolverán rápidamente en polvo. Teta también recuerda que hace muchos años el rey se paró frente a esta máquina para hablar. Como resultado, su enfermedad se volvió extremadamente grave. Yamato se siente impotente mientras afuera, Adonis sigue masacrando frenéticamente a todos. Aunque sabe que la máquina alberga un peligro terrible, Yuki todavía corre decidida a encenderla. Teta no tiene más remedio que ordenar a todos evacuar mientras ella inmediatamente da persecución, pero es demasiado tarde. Mientras Adonis sonríe con arrogancia, disfrutando de su victoria, accidentalmente deja caer su pluma mágica. Yamato inmediatamente le pregunta a Teta qué pasó, pero ella oculta la verdad, aconsejándole que se concentre en eliminar el objetivo frente a ellos. Yamato se despierta de repente, ordenando inmediatamente a todas las tropas atacar simultáneamente. Adonis se apresura a recoger el bolígrafo, pero sorprendentemente alguien corre directamente hacia él. Un edificio se derrumba de repente, bloqueando el camino entre Adonis y los soldados. Sin embargo, esa chica todavía no se rinde, sigue avanzando con determinación, y en un abrir y cerrar de ojos, cortando la cabeza de Adonis. Cuando lleva la cabeza de vuelta a sus compañeros para la inspección, todos estallan de alegría, creyendo que realmente han derrotado al discípulo de la bruja. Sin embargo, Yamato permanece cauteloso, no permitiendo que nadie celebre demasiado pronto. Ordena inmediatamente la recuperación del cuerpo de Adonis, mientras solicita una evaluación de los daños en toda la capital, organizando equipos de rescate para apoyar a los ciudadanos afectados. En este momento, Yamato se da cuenta de que el soldado que acaba de matar a Adonis todavía es muy joven. Un subordinado quiere verificar más a fondo su identidad, pero él niega con la cabeza, pensando que no es necesario, y luego les pide que revisen el estado de Teta y Yuki. Ambos están gravemente heridos y han sido llevados al hospital. Después, el rey ofrece un discurso al público. Admite que hace 10 años cometió un error al perdonar la vida de Adonis, lo que llevó al trágico desenlace que vemos hoy. Él cree que cómo un humano podría controlar la magia sigue siendo un misterio, pero lamenta profundamente no haber tratado con él antes. Sin embargo, el rey también tranquiliza a todos de que no deben preocuparse demasiado, porque con el poder que el imperio ahora posee, nunca se someterán a ninguna fuerza. Él declara que Dios ha muerto, la vieja era ha terminado, y a partir de ahora, este país es Dios, sosteniendo el destino de toda la humanidad. En un aula, un estudiante se pregunta por qué Adonis se puso del lado de las brujas. El profesor no puede dar una respuesta precisa, solo sugiere que tal vez fue lavado de cerebro. Inesperadamente, una estudiante se levanta acusando a Eri de haber abandonado a su novio en peligro sin ayudarlo. Eri solo puede explicar que en esa situación realmente no podía hacer nada. Después de clase, Eri lleva flores en silencio para rendir homenaje a su novio. Quería salvar a Takuma, pero cuando cayó la cabeza de alguien, tuvo que huir.
Ahora, Eri saca una foto de Adonis admirando su fresco aspecto. De repente, aparece un joven con gafas, sorprendiéndola al darse cuenta de que es del Estado. Ella tiene la intención de borrar la foto, pero él dice que no es necesario, solo le advierte que tenga cuidado, ya que Adonis todavía es considerado un criminal. Tan pronto como Eri se va, él informa inmediatamente a Charmy que esta chica está bajo la influencia de Adonis, viéndolo como una inspiración. Debido a esto, Eri corre el riesgo de ser arrestada, posiblemente incluso ejecutada o enviada a un campo de esclavos. Poco después, un subordinado viene para informar que el proceso de verificación se ha completado, y Oz rápidamente regresa para ver a Charmy, a quien ama. Mientras tanto, otra chica expresa su insatisfacción, esperando que su solicitud de traslado sea aceptada, ya que su trabajo actual requiere que venda su trabajo casi 24/7 al capitalismo, lo que provoca que su eficiencia disminuya. Poco después, Charmy anuncia un resultado sorprendente. El cadáver de Adonis es en realidad falso. Mientras tanto, el verdadero Adonis sigue vivo, pero está experimentando un dolor que parece llegar al cielo. Su temperatura corporal se dispara, su ritmo cardíaco se vuelve irregular y su presión arterial aumenta como si fuera a romperle el pecho. La causa se debe al hecho de que el cuerpo humano es inherentemente demasiado frágil, casi incapaz de soportar el proceso de transferencia dimensional espacial. Justo cuando parece que va a perder el conocimiento, Ofelia aparece de repente. Ella aconseja a todos que no se rindan, luego personalmente estimula el cerebro de Adonis, haciendo que su conciencia regrese gradualmente. Cuando abre los ojos, el primer recuerdo que inunda la mente de Adonis es la escena de él mismo siendo ejecutado por la chica con gafas. Sin embargo, la verdad es completamente diferente. Usó un hechizo de replicación para crear una muerte falsa, ayudando a Adonis a escapar. Esa persona es la bruja Ana y junto a Doroka se infiltraron en secreto en este imperio con el único propósito de llevarse a Adonis para preparar la resurrección de Chloe. Ana le ruega desesperadamente a Ofelia que ayude a llevar a Adonis a un lugar seguro, por lo que su cuerpo es inmediatamente envuelto, se enrolla en forma de bola y lentamente vuela directamente hacia el cielo. Ofelia expresa profunda gratitud porque Adonis ha luchado por las brujas, pero, contrariamente a lo esperado, el joven muestra distancia, inmediatamente rechaza su gratitud y pregunta con severidad quién es ella realmente. En este punto, Ofelia introduce claramente que donde están parados es la tierra de las brujas. Lleva a Adonis a admirar el paisaje, encontrándose con otras brujas. Todo el mundo le dice que Chloe solía tratarlos muy bien. Cuando Adonis ve a Ofelia desde lejos, decide acercarse a ella él mismo, pero se detiene de inmediato ya que el viaje ha puesto una presión tremenda en su cuerpo humano. Mientras tanto, Ofelia relata que Chloe era una bruja que era tanto poderosa como amable. Aunque llevaba el elemento hielo, irradiaba calidez como el sol, haciendo que cualquiera que entrara en contacto con ella la admirara. Desafortunadamente, Chloe fue expulsada de la tierra de las brujas. Al escuchar esto, Adonis inmediatamente objeta que nadie expulsó a Chloe, sino que ella se fue por su cuenta. La razón fue que ella había enseñado magia a los humanos, lo cual estaba prohibido. Chloe nunca se lo dijo claramente, pero como habían estado juntos durante mucho tiempo, Adonis pronto lo entendió. Ofelia explica que la magia es el alma invaluable de las brujas, evidencia de la amistad y devoción que Dios otorgó para guiar a la humanidad. Originalmente, las brujas no tenían permitido enseñar magia a los humanos, pero Chloe eligió hacerlo, llevándose a Adonis como su estudiante. Cuando otras brujas le suplicaron que se rindiera, simplemente inclinó la cabeza en disculpa y mantuvo firmemente su decisión. Después de recordar esos recuerdos, Ofelia presenta la pluma mágica. Al verla, Adonis se asusta de inmediato, se apresura, pero tropieza antes de poder tocarla. Recuerda que Chloe una vez describió que la pluma estaba adornada con ondas, incrustada con ojos de dragón rojo y adornada con plumas de fénix. Todo contenía un gran poder mágico. Ofelia se lo devuelve mientras adivina que Chloe misma había creado este regalo. Al escuchar que podía ayudar a resucitar a Chloe, el corazón de Adonis se siente aliviado de una carga. En ese momento, levanta la vista y accidentalmente ve la tierra. Ofelia explica que este lugar se llama la Estrella Silenciosa, donde las brujas se han escondido durante los últimos 10 años para preservar sus vidas. Agrega que la ciencia una vez liberó la naturaleza de los humanos, pero porque Dios quería limitar su amplia visión, creó la tierra en forma esférica. Ella continúa llevando a Adonis a visitar las tumbas de las brujas caídas. Ofelia explica que los humanos a menudo se atan con retórica vacía como «es más oscuro antes del amanecer» o «lo opuesto del amor es la indiferencia», pero la realidad es diferente. Cuanto más cerca del amanecer, más brillante es la luz, y lo opuesto del amor no es la indiferencia, sino el odio. El rey había explotado estas narrativas para difundir la idea de que las brujas eran la causa de la caída de la humanidad. Al regresar, Ofelia lleva a Adonis al árbol mito, el árbol de la vida sagrado de las brujas.
Esta es la primera vez que él lo ve con sus propios ojos, ya que Chloe rara vez habló sobre este lugar. Dado que las brujas tienen solo un género y no tienen concepto de amantes, el árbol mito es la fuente de vida para ellas. Este es también el último árbol traído de la tierra, ya que todos los demás árboles han sido quemados por los humanos. El árbol mito tiene la habilidad de controlar el nacimiento y renacimiento de las brujas. Adonis mira hacia arriba y ve brevemente a alguien que se parece mucho a Chloe, pero Ofelia explica que simplemente es una bruja esperando nacer. Ella añade que la magia es la realización del pensamiento idealista. En un mundo materialista, la habilidad de técnica de invocación de Adonis puede transformarse infinitamente porque la memoria es vida. Al transferir sus recuerdos de Chloe al fruto de vida del árbol mito, ella renacerá. Ofelia afirma que cuando Adonis esté listo, se llevará a cabo la ceremonia. Mientras Adonis aún observa el árbol mito, Ana aparece de repente. No puede ocultar su enojo ya que Doroka tuvo que morir solo por Adonis, pero él permanece indiferente, creyendo que todo el plan fue creado por ellos. Él nunca obligó a nadie. Ana estalla, acusando a los humanos de ser demasiado egoístas al pensar que pueden usar el árbol mito para resucitar a Chloe tantas veces como deseen. Adonis entiende claramente que la razón por la que las brujas lo salvaron fue por esa pluma estilográfica. Anteriormente, Doroka también había revelado que las brujas tenían la intención de explotar a Chloe. Se pregunta si las brujas podrían vivir bien originalmente en el espacio sin necesitar protección, ¿por qué construirían un lugar tan ostentoso como este? En última instancia, esto es solo una enorme jaula para pájaros para humanos. Las brujas habían secuestrado humanos aquí mediante el desplazamiento espacial dimensional, obligándolos a aprender técnicas de invocación y convirtiéndolos en herramientas de combate. La razón es que la facción de las brujas está al borde de la extinción, por lo que deben hacer todo lo posible para resistir a los humanos. Adonis se da cuenta de que solo Chloe podría haber creado la pluma, así que todos los propósitos apuntan a resucitarla. Anna propone cooperación ya que no puede aceptar que el sacrificio de Doroka haya sido en vano. Adonis está de acuerdo en que definitivamente resucitará a Chloe, pero también afirma que si las brujas intentan manipularlo, seguirán siendo enemigos. Por la tarde se lleva a cabo la ceremonia en el árbol mito. Adonis comienza a usar la evocación de recuerdos, transfiriéndolos al fruto de la vida. Cada recuerdo de Chloe aparece claramente, desde las veces que leyeron juntos los nombres de las constelaciones, hasta el momento en que Chloe creó la constelación de Adonis solo para burlarse de él. Aunque después ella ni siquiera podía recordar haberlo pensado. Adonis recuerda ver accidentalmente el cuerpo de Chloe cubierto de heridas y ser regañado como un mirón, haciéndolo sonrojarse de vergüenza. Incluso aconsejó a Chloe que se bañara rápido, o de lo contrario el enemigo los rastrearía. Una vez, Chloe de repente estalló en lágrimas, sosteniendo su mano con fuerza y agradeciéndole entre sollozos, diciendo que sin Adonis no habría podido seguir viviendo hasta ahora. Actualmente, mientras transfiere recuerdos al árbol mito, Adonis expresa con lágrimas en los ojos su amor por Chloe, creyendo que finalmente ella regresará. Pero sorprendentemente, la persona renacida no es Chloe sino Doroka. Adonis eligió resucitar a Doroka en lugar de Chloe porque, en el fondo, no quería que Chloe siguiera sufriendo más dolor. Así que aplicó un hechizo de sustitución para sobreescribir la fórmula anterior y se obligó a tomar la decisión de resucitar a Doroka, mientras también dejaba de sentirse en deuda con ella. Cuando Doroka se despertó, se sorprendió mucho al ver a todos allí de pie. De repente se dio cuenta de que no tenía un trozo de tela cubriendo su cuerpo, así que rápidamente se disculpó con Adonis. El joven le dio ropa rápidamente y afirmó que a partir de ahora ya no se debían nada. Al escuchar esto, Ofelia expresó su decepción, diciendo que habían arriesgado salvar a Adonis y habían hecho un esfuerzo para curarlo, pero el resultado no fue Chloe sino solo Doroka. Muchas brujas reprocharon enojadas a Adonis por no respetar a su maestro. Algunas incluso sospecharon que Doroka le había dado una poción de amor. Adonis negó rotundamente y afirmó que esta fue completamente su propia decisión. Después de terminar sus palabras, Adonis de repente creó una gran explosión para quemar el árbol mito. Fue gracias a los temblores y la luz emitida por él que Yamato localizó su ubicación y rápidamente convocó tropas. Adonis declaró que deliberadamente lo invitó a este cementerio para determinar la victoria o la derrota. De repente, Ana usó magia de tormenta para extinguir las llamas y salvar el árbol de mito. Sin embargo, en un breve momento, un soldado atacó de repente haciendo que la cabeza de Ana volara. Ofelia ordenó inmediatamente a Maja que usara magia de mejora para aumentar la fuerza de todas las brujas para luchar hasta la muerte con el enemigo. Adonis desplegó su técnica de invocación, pero fue abordado por Yamato, quien dejó una marca en su cara. Sin embargo, rápidamente agarró el arma y contraatacó. El joven disparó continuamente a Yamato. Sin embargo, Doroka apareció y lo detuvo. En ese momento, la bruja de cabello rosa lanzó el hechizo de gema para proteger a sus compañeros. Dakia convocó al dios serpiente para destruir a los soldados, mientras Yana desplegaba un hechizo de marioneta. Entonces, Ofelia usó manipulación física para levantar a todos los soldados en el aire.
Aunque intentaron devolver los disparos, las balas fueron dobladas. Cuando Ofelia las reunió en una bola gigante, inmediatamente las aplastó a todas. Justo cuando la victoria parecía pertenecer a las brujas, un segundo ejército llegó de repente y causó serias bajas. Durante este tiempo, Theta estaba observando todos los desarrollos cuando fue cuestionada. El anciano preguntó por qué las brujas que se suponía que estaban extintas aún existían. Theta presentó un prototipo de dispositivo de teletransportación con el código DAT-89. Explicó que debido a que había una nueva versión, el viejo prototipo fue descartado al espacio al mismo tiempo que la campaña de eliminación de brujas hace muchos años. Desafortunadamente, las brujas encontraron este dispositivo y usaron la ciencia humana para escapar al espacio, y luego construyeron estructuras en la luna para disfrazarse, lo que dificultaba que los humanos las detectaran. El superior estaba enojado porque había anunciado públicamente a la gente que la guerra con las brujas había terminado. Ahora, la verdad revelada significaba que llevaba una mancha imborrable. Aun si Theta fuera ejecutado, no borraría el error. El jefe de inteligencia exigió inmediatamente que se callara y se concentrara en manejar la emergencia. En otro lugar, Yamato visitó a Yuki, quien estaba acostada en una cámara de vidrio recuperándose. Ella lo había acompañado durante muchos años, era una de las más jóvenes en ocupar el cargo de subdirectora. Por eso le dolía más recordar la promesa de Theta de salvar a Yuki, pero el resultado fue tan cruel. Yamato culpó a Adonis de todo, cerró el puño, levantó su fuerza de brazo a 500 pH, luego se levantó, desafiando a Adonis a un duelo. Sin dudar más, Yamato se lanzó hacia adelante, lanzando un golpe, queriendo dislocar la mandíbula de su oponente. Mientras luchaba, lo maldijo como un hereje despreciable. Declaró que una vez que terminara esta batalla, se iría a buscar un lugar tranquilo para vivir con Yuki. Después de decir esto, usó el corte sin sombra para atravesar el dolor de la bruja. La afilada hoja de la espada hizo que el cuerpo de Doroka fuera cortado por la mitad. Afortunadamente, Ana utilizó su hechizo de replicación a tiempo para salvarla, pero tuvo que sacrificarse, dejando a Doroka en angustia. El cuartel general quería escuchar informes, pero la señal de video estaba distorsionada. Doroka, viendo a su gente caer en un mar de sangre, rogó desesperadamente que ambos se detuvieran. Pero Yamato había informado que había lidiado con casi todas las brujas y solo necesitaba derribar a Adonis para terminar con todo. Al escuchar esto, Adonis lanzó un hechizo de fuego y avanzó para combatir directamente. Mejoró la fuerza de sus brazos, luego dio un golpe fuerte, causando que Yamato quedara gravemente herido, pero el oponente logró recrear su espada y seguir luchando. Adonis, con desdén, creyó que Yamato solo dependía de trucos baratos. El lado de las brujas se dio cuenta dolorosamente de que el último árbol mito había sido quemado, lo que significaba que no nacerían más brujas. En ese momento, una bruja de cabello azul mantuvo su espíritu, aconsejando a todos que no se rindieran, sino que unieran fuerzas con Adonis para que nadie tuviera que sacrificarse más. Pero antes de que pudiera hacer algo, fue emboscada y asesinada por el ejército de Yamato. En ese momento, Yamato cambió a usar poder electrotermal, lanzando a Adonis lejos. Luego de repente atravesó su espada directamente en su pecho. Se burló de Adonis por ser demasiado inmaduro, pero luego se dio cuenta de que su oponente había creado una espada gigante y le cortó el brazo. Yamato, con un dolor extremo, tuvo que detener urgentemente la hemorragia. Adonis lo miró a los ojos y reconoció que ambos compartían el mismo deseo de venganza. Mientras tanto, las brujas restantes estaban de rodillas, rogando a los soldados que les perdonaran la vida, pero fue en vano. Adonis, gradualmente exhausto, fue presionado continuamente por Yamato. En la oficina de ciencia, la gente estaba rastreando urgentemente huellas de ambos lados porque todas las cámaras habían sido destruidas. De repente, recibieron una señal de un solo dispositivo. Después de conectar la imagen a la pantalla, vieron a Yamato de pie allí, declarando audazmente que el lado humano había ganado y solicitando informar rápidamente a su majestad que todas las brujas habían sido eliminadas. Unos minutos antes de que Yamato matara a Adonis, Doroka de repente le ordenó detenerse. Adonis se divertía al darse cuenta de que la chica poseía una magia de amor extremadamente poderosa. Los soldados a su alrededor también habían sido atados por ese poder, hasta el punto de que sus extremidades estaban completamente inmovilizadas. Doroka exigió a Yamato que dijera su nombre, y aunque no quería, su boca fue obligada a hablar según su voluntad. Yamato mantuvo una actitud dura y exigió que Doroka liberara inmediatamente el hechizo, pero ella continuó usando el poder del amor para contenerlo. Adonis, al presenciar esta escena, sugirió inmediatamente que Doroka debería acabar con la vida de Yamato de inmediato. Sin embargo, la chica simplemente extendió suavemente su mano, como si quisiera reconciliarse. Ella esperaba que Yamato admitiera que ambas partes dejarían de luchar. A cambio, las brujas también cesarían las hostilidades, y si Yamato aceptaba, todos los hechizos vinculantes serían disipados. Adonis estaba furioso, creyendo que todos los de la clase de Doroka se habían sacrificado, pero ella fue lo suficientemente tonta como para permitir que un humano sobreviviera y regresara a la Tierra. Incluso advirtió que si Doroka no terminaba Yamato, perdería su vida, y de hecho Yamato desafió la magia y lanzó un golpe sin dudar a la chica. Se enfureció y constantemente insultaba a las brujas, diciendo que mientras existieran, el mundo sufriría desastres.
La evidencia más clara es que Adonis había masacrado a civiles inocentes indiscriminadamente. Yamato enfatizó que si las brujas nunca hubieran existido, ese demonio sediento de sangre no habría nacido y Yuki no habría caído en coma en una cámara de vidrio. Doroka refutó inmediatamente, diciendo que las manos humanas también estaban manchadas de sangre, y la caza de brujas hace 10 años, junto con la batalla de hoy, había causado grandes pérdidas en ambos lados. Ella creía que los humanos ya poseían tesoros científicos, por lo que no necesitaban brujas, pero eso no significaba que tuvieran derecho a eliminarlas a todas. Por lo tanto, Doroka realmente quería que la guerra terminara aquí. Yamato, por supuesto, no aceptó, así que tuvo que usar magia para detenerlo. Él intentó mantener su mente recordando sus ideales y responsabilidades. Sin embargo, los recuerdos de felicidad al estar junto a una mujer lo hicieron dudar y finalmente aceptar seguir las palabras de Doroka. Desafortunadamente, Adonis rápidamente balanceó su espada directamente a su cara y luego tomó su cabeza. Entendía perfectamente que Doroka poseía el poder de encantar corazones, por lo que le pidió que lo usara para destruir a todos. Esa noche, el rey recibió noticias de que las fuerzas bajo el mando de Yamato aún estaban luchando y enfrentaban una feroz resistencia de las brujas. La señal de comunicación estaba afectada, así que la situación no se podía determinar claramente. Sabía que Adonis también estaba allí, por lo que inmediatamente creyó que Yamato difícilmente escaparía de la muerte. Esta noticia lo puso de buen humor. Guate incluso comentó que las brujas eran solo un grupo de cobardes que corrían hacia la luna. Continuó alabando la belleza de la reina, luego la abrazó con fuerza y se jactó de haber eliminado con éxito el nido de brujas. El sirviente al lado notó que el rey estaba originalmente débil por enfermedad, pero su delirio ahora se volvió demasiado inusual. La reina solo necesitaba acariciar suavemente para que Guate fuera obediente como un cachorro. La verdad es que había usado magia de amor para manipularlo. Ella expresó gratitud porque él había iniciado la caza de brujas y dijo que ahora podía descansar. La magia hizo que el rey estuviera dispuesto a sacrificar según sus deseos. Gaut luego subió a la plataforma alta a pesar de la prevención de los soldados. Continuó elogiando sus logros en el desarrollo de la ciencia y en convertir a Lidia en un país poderoso, mientras afirmaba que todo fue gracias a las instrucciones de la reina. Debido a que él estaba bajo un hechizo, cuando ella ordenó, inmediatamente presionó el botón para terminar con su vida, después de lo cual la reina rompió el hechizo para él. Al ver esto, los soldados pidieron refuerzos porque ciertamente una bruja había aparecido aquí, pero la reina dijo que Gaut simplemente había resbalado y caído, por lo que él también obedeció. Ella se volvió para preguntarle al hombre al lado si tenía alguna opinión sobre sus acciones, pero él no objetó porque creía que el títere había perdido su valor de explotación. Debido a que la magia de la reina solo podía controlar a los hombres, se vio obligada a eliminar a su propia especie. Ella afirmó que no tenía la intención de gobernar el mundo, sino que solo necesitaba la cabeza de una persona. Él respondió que podía estar tranquila porque la cabeza del espíritu divino encarnado era igualmente valiosa. La reina luego le hizo decir su nombre de soltera, quien originalmente era una bruja del multiverso y había venido aquí para recuperar a una persona. Mientras tanto, Adonis propuso cooperar con Doroka, pero ella se negó. Incluso solo todavía era capaz de enfrentarse a los soldados. Doroka planeaba usar magia para detenerlo, pero Adonis advirtió que si se atrevía a hacerlo, solo habría muerte. Después de decir eso, continuó su juego sediento de sangre. Doroka todavía intentó persuadir que el odio solo engendra más odio, pero Adonis estaba completamente cegado por la razón. Todas sus palabras fueron inútiles, y él estranguló sin dudar a numerosos soldados. Terminando la masacre, Adonis se acercó para tomar la cabeza de Yamato, luego usó el hechizo de cambio de voz. En el departamento de ciencia no pudieron contactar con el campo de batalla, todo el sistema eléctrico se apagó de repente. Recibieron una señal de un solo dispositivo y permitieron que se conectara. La imagen de Yamato apareció para informar que su lado había ganado. La batalla fue tan feroz que todos los soldados se habían sacrificado. Dijo que volvería a la Tierra él mismo y que no necesitaba asistencia. Sin embargo, con solo una mirada descubrieron que no era Yamato. Justo después de pedir que abrieran el camino de regreso, Adonis inmediatamente se quitó la piel del rostro. Antes, Ofelia vio y se dio cuenta de que él había planeado esto desde el principio. Ni siquiera mostró ninguna emoción al sacrificar a todas las brujas. Después, Adonis agarró a Doroka con la intención de llevársela porque su magia era extremadamente útil. Doroka inmediatamente lo abofeteó y dijo que si Chloe viera esta apariencia, ciertamente estaría decepcionada. No mucho después, ambos comenzaron. Ser transportado de regreso a la Tierra. Ofelia se despidió y no olvidó maldecir a Adonis para que fuera castigado por los dioses. También se disculpó por no poder reclamar el orgullo de las brujas. En ese momento, la oficina de ciencia había completado la ubicación para el viaje. Todos inmediatamente prepararon armas para esperar el momento en que Adonis tocara el suelo. Luego dispararían una feroz lluvia de balas para vengar a Yamato. Sin embargo, el joven había cambiado las coordenadas de teletransportación a otro lugar, lo que una vez más dejó al oponente indefenso mientras escapaba. En ese momento, Adonis y Doroka estaban parados en medio de un desierto, aún con la intención de conquistar Lidia paso a paso.
Justo antes de eso, durante el proceso de teletransportación, Adonis había programado en secreto un cambio de destino para evitar caer en una trampa, y ahora planeaba atacar pueblos y aldeas una por una para reunir más información, comida, medicinas y suministros en preparación para la próxima batalla. En ese momento, Doroka se derrumbó repentinamente debido a su anhelo de regresar con su gente conocida. Adonis dijo que en la situación actual ninguna bruja podría sobrevivir, pero Doroka aún insistió en regresar. Ella culpó a Adonis por estar solo inmerso en el odio y lanzarse de cabeza en el camino de la venganza. Al escuchar esto, Adonis le hizo ver recuerdos pasados cuando Doroka misma había suplicado sinceramente a ambas partes que encontraran una forma de reconciliarse. Hace años, ella quería saber qué tipo de persona era realmente el estudiante de Chloe. Incluso creía que él sería el puente para ayudar a los humanos y las brujas a encontrar un terreno común. Pero cuanto mayor es la esperanza, mayor es la decepción. Doroka le preguntó a Adonis cuánto tiempo continuaría así, porque si ambas partes seguían vengándose mutuamente, la guerra nunca terminaría y el odio existiría para siempre en este mundo. Pero a Adonis no le importaba. Para él, la vida de Chloe era más importante que la existencia de la humanidad. Los humanos la habían arrebatado, así que los destruiría para saldar la deuda de sangre. Doroka le culpaba dolorosamente por causar la muerte de tantas brujas al llamar a los humanos hacia ellas. Adonis afirmó que al hacerlo encontró el camino de regreso a la tierra. Incluso dijo burlonamente que el tipo de Doroka había hecho un muy buen trabajo distrayendo. Doroka lo reprendió enojada por ser cruel al ignorar las vidas de las brujas. Inmediatamente después, Adonis la estranguló y la condenó por traicionar a los suyos al atreverse a perdonar a los humanos. Para él, la venganza era su razón de vivir, ya que no tenía nada más que perder. Cuando Adonis se dio la vuelta, Doroka rápidamente se apresuró a detenerlo, diciendo que su vida todavía permanecía, y eso era lo que Chloe quería proteger. Por mucho que el mundo fuera cruel, ella esperaba que su corazón no se contaminara. Doroka no perdonó exactamente los pecados que los humanos habían cometido, pero si Adonis continuaba hundiéndose en el odio, su corazón gradualmente moriría, volviéndose indistinguible de aquellos que habían matado a Chloe. Pero Adonis veía la venganza como la única prueba de su existencia. Si se detenía, todos los rastros de Chloe también desaparecerían. Dicho esto, Adonis se desmayó por perder demasiada sangre. En ese momento apareció un grupo de personas conduciendo coches. Al ver a los dos en una posición incómoda, asumieron que era una pareja secretamente enamorada que había huido de casa. A la mañana siguiente, Adonis se despertó vendado, recordando vagamente que Doroka había suplicado al grupo que salvara su vida la noche anterior. El viejo Punch se acercó para ver cómo estaba, pero solo recibió una mirada mortal de Adonis. Sin embargo, él no tenía miedo, incluso lo invitó a tomar un sorbo de alcohol para recuperar fuerzas. Adonis se negó fríamente, considerando que no era diferente al agua residual. Punch se echó a reír, diciendo que se atrevía a menospreciar el mayor invento de la humanidad. Adonis supuso que este lugar no estaba bajo el control de Lydia, luego preguntó por el paradero de Doroka. Punch respondió que la habían llevado para entretenimiento. Al escuchar esto, Adonis se puso inmediatamente en alerta, lo que hizo que Punch lo sacara afuera y le presentara que este era el Waste Plane, un resultado de la super revolución industrial. La gente aquí eran todos personas desechadas, ya fueran esclavos escapados, personas de países pobres o incluso científicos rechazados. De repente, Adonis escuchó la voz de Doroka rogando que se detuvieran, luego vio a varios hombres rodeándola con miradas siniestras. Punch dijo que las mujeres eran raras en esta zona, así que esos chicos querían aprovechar la oportunidad. Adonis inmediatamente se apresuró a intervenir, pero sorprendentemente descubrió que Doroka solo estaba haciendo un espectáculo con un caballo de guerra para entretenerlos. Cuando vio a Adonis, estaba tan feliz que corrió apresuradamente y se cayó de bruces. Después, ella le dio 2 muñecas como disculpa por haberlo culpado, pero Adonis las tiró fríamente, rompiéndole el corazón. Punch luego anunció que habría una fiesta esta noche. Todos estaban emocionados y le dijeron a Adonis y Doroka que dieran una mano a cambio. Por la tarde, Doroka estaba ocupada sirviendo, trayendo cerveza continuamente. Un hombre tuerto le prestó atención, sus ojos brillaban cada vez que la miraba, e incluso tenía intenciones impropias, pero Doroka rápidamente le dio 2 pasteles falsos para que jugara solo. Mientras se divertía con todos, Doroka de repente captó la fría mirada de Adonis. Algunas personas pensaron que habían discutido, pero Doroka lo negó de inmediato. Luego la gente supuso que ambos eran vagabundos, por lo que tenían que deambular por aquí. Ella respondió que eran viajeros recorriendo el mundo, haciendo que todos estallaran en carcajadas porque nunca habían oído a alguien llamarse a sí mismo como viajero. Inesperadamente, todos se desmayaron porque Adonis había puesto secretamente somníferos en el vino. Él culpó a Doroka, una bruja que no se dio cuenta, dejándola sin palabras. Al verlo con un arma, ella dijo que la gente aquí era originalmente muy buena, le habían salvado la vida y lo habían tratado. Pero Adonis respondió fríamente que no mataría ya que la gente indeseable no valía la pena para ensuciarse las manos.
Se dio cuenta de que ya no necesitaba a Doroka. Desde la muerte de Chloe, él no podía reír como ella, por lo que eran fundamentalmente demasiado diferentes. Doroka intentó explicar que solo quería mezclarse con los humanos para evitar sospechas, pero en el fondo de su corazón también conocía el dolor y el sufrimiento. Adonis dijo fríamente que si era así, no debería convertirse en alguien como él. Luego se dio la vuelta y se fue. A la mañana siguiente, el dinosaurio apareció para consolar a Doroka. Punch culpó a Adonis por ser ingrato al irse sin dar las gracias, incluso abandonando a la hija de alguien. Mientras tanto, Adonis recordó de repente las advertencias de Doroka. El sonido de un coche a lo lejos lo hizo ponerse inmediatamente en alerta. Punch había reconocido que Adonis era el estudiante de Chloe porque años atrás, cuando estaba muriendo, ambos lo habían ayudado. También había sido testigo de su relación, por lo que entendía por qué Adonis odiaba al mundo entero. Punch dijo que el ideal de Doroka podría ser correcto, pero si la venganza era buena o mala, nadie podía decidirlo. Aún era elección de Adonis. En cuanto a Doroka, ella no quería que nadie más se sacrificara. Ella estaba decidida a protegerlo a toda costa. Al escuchar esto, Punch le dio un caballo de guerra para perseguirlo. Pronto, Doroka alcanzó a Adonis. Ella expresó su deseo de acompañarlo, creyendo que él la necesitaría, y también le recordó que ir solo sería muy peligroso, por lo que deberían ir juntos para apoyarse mutuamente. Adonis la encontró molesta, pero en su corazón estaba algo conmovido por su persistencia. Como Doroka no sabía cómo detener el coche, tuvo que apresurarse tras ella mientras Punch solo se quedaba mirando desde lejos y esperaba en silencio que Adonis no hiciera llorar a esa chica. Al mismo tiempo, en el reino de Lidia, el ambiente era muy animado mientras la gente se preparaba con entusiasmo para la coronación de la reina. En lo alto, Oz todavía observaba silenciosamente todos los desarrollos, esperando el momento importante que se acercaba. El presentador había mencionado al emperador Goat, quien sentó las bases para la gran revolución industrial, mientras expandía el territorio, llevando la civilización humana a un nuevo apogeo. Fue gracias a él que los humanos recuperaron su orgullo, ya no tenían que depender del poder de las brujas. Desafortunadamente, Goat no pudo derrotar a la cruel enfermedad. Sin embargo, hoy, los súbditos decidieron dejar de lado su tristeza temporalmente para dar la bienvenida a la nueva reina que asciende al trono. Cuando llegó la hora auspiciosa, Dorotea apareció. Su debut fue una actuación musical cautivadora que encantó a todos. Nadie podía escapar de esa atracción. Mientras tanto, en otro lugar, un grupo de personas miraba el espectáculo de la reina con inquietud. Sentían que el apocalipsis se acercaba, ya que creían que una bruja sentada en el trono humano era algo terrible. También sabían que había usado la ciencia para eliminar a los de su propia especie sin dudarlo, lo que les hacía creer que Dorotea era mucho más aterradora que las profecías anteriores. Después de que terminó la actuación, la reina creó su propia corona, recibió elogios entusiastas y muchos cumplidos de todas partes. En el plano de desecho, Shiro también estaba observando esa actuación. Sintió que su amigo de la infancia brillaba intensamente como una diosa. El verdadero propósito que trajo a Shiro aquí fue cazar a Adonis, ya que había destruido el dispositivo de Yamato, impidiéndole determinar la ubicación deseada. Por lo tanto, Shiro había creado innumerables brazos gigantes para buscar rastros de Adonis. En ese momento, Adonis y Doroka estaban cruzando el desierto. Él dijo que nunca renunciaría a su intención de venganza. Al escuchar esto, Doroka sugirió que no debería hacer daño a buenas personas como el viejo Punch, pero Adonis se negó mientras le advertía que no obstruyera su camino. También mencionó la habilidad especial de Doroka, una magia que podía manipular a los hombres para que la adoraran. Él se preguntó por qué, durante su primer encuentro, ella no lo usó en él. Adonis creía que Ofelia debía haber ordenado a Doroka que lo llevara a toda costa. Doroka explicó que, dado que era la primera vez que se encontraban, estaba segura de que Adonis no aceptaría ese método. El joven se quedó en silencio, continuando conduciendo rápidamente por la superficie del agua. Después de un largo viaje, se detuvieron en un pueblo abandonado. Adonis le dijo a Doroka que se quedara mientras él exploraba alrededor, pero ella rogó ir junto y prometió no estorbar. También presentó la bolsa mágica que contenía 7 objetos esenciales que Punch había preparado, incluyendo una bola de nieve artística, que tenía la capacidad de transformarse en una tienda para que ambos descansaran durante la noche. Sin embargo, a Adonis no le importó mucho, incluso se alejó primero. La escena desolada hizo que Doroka creyera que este era un pueblo maldito. Luego entraron en el edificio más grande para encontrar pistas. Adonis le advirtió que tuviera cuidado porque la estructura era demasiado vieja y deteriorada. La advertencia acababa de terminar cuando Doroka se sobresaltó al ver ratones corriendo. La mirada crítica de Adonis la hizo disculparse rápidamente. Sin embargo, la torpeza de Doroka seguía causando otros problemas. Constantemente tenía accidentes y hacía ruido, causando que Adonis amenazara con enojo que si seguía gritando, la dejaría atrás. De repente, un hombre extraño saludó a Doroka, sorprendiéndola. Resultó ser solo un oficial de policía recreado en una imagen tridimensional. Presentó las áreas en el edificio. Adonis reconoció esto, así que solo le dijo que continuara.
Pero Doroka todavía se disculpó repetidamente y prometió no hacer nada sospechoso. Continuaron explorando por todas partes hasta que se acercaron a una vieja prisión. Aquí, Adonis escuchó cantar y entró. Se encontraron con un anciano. Doroka lo saludó, pero él no oyó, obligándola a gritar fuerte, lo que lo sobresaltó. El anciano se sorprendió al ver aparecer a personas, ya que este lugar había estado deshabitado durante mucho tiempo. Doroka explicó que solo eran viajeros de paso. Adonis preguntó por qué se quedaba solo. El anciano respondió que era un prisionero. Al escuchar esto, Adonis inmediatamente se dio la vuelta porque pensó que este lugar estaba lleno de cosas inútiles y asquerosas. El anciano relató que cualquiera que hubiera venido aquí antes también había dicho cosas similares antes de irse. Él repitió que incluso las brujas, a quienes los humanos habían exterminado, también se habían ido. Entonces, ¿por qué la gente aún tenía que vivir para siempre en un lugar tan atrasado? Agregó que hubo una vez cuando las personas tenían grandes expectativas y partían con entusiasmo, pero luego los tiempos cambiaron. Él sentía que el presente no era diferente de la época de la caza de brujas. Cuando una sola persona levantaba la voz, inmediatamente alguien la seguía. Adonis preguntó si sabía de alguna zona urbana cercana. El anciano respondió que había una ciudad llamada Mamta, a unos 70 kilómetros al este de aquí. Al ver a Adonis irse, Doroka se disculpó apresuradamente y corrió tras él. En el camino, Doroka dijo que si dejaban al anciano así, moriría de hambre, ya que esta ciudad ya no tenía gente. Ella quería compartir comida. Adonis respondió que no era asunto de ellos, mientras señalaba que la puerta de la prisión no estaba cerrada. Lo que el anciano necesitaba no era comida, sino silencio para no ser molestado más. En ese momento, el anciano aún susurraba disculpas a su fallecida esposa por no haber terminado la canción inconclusa. Luego le tomó la mano con fuerza y lloró, diciendo que aquellos que la habían encarcelado y ejecutado ya no estaban aquí. A partir de ahora, podrían estar juntos para siempre. Sin embargo, todavía se culpaba a sí mismo por no poder proteger a la persona que amaba. Después de escuchar las explicaciones de Adonis, Doroka solo pudo quedarse en silencio. Finalmente, continuaron su viaje, dirigiéndose hacia la ciudad de Mantá. Poco después, ambos vieron la puerta que conducía al estado-ciudad. Doroka especuló que Adonis ciertamente usaría la violencia, y de hecho, él tenía la intención de actuar de esa manera. Ella pensó que una ciudad tan grande como esta debe tener muchos soldados y un arsenal enorme, así que, sin importar lo fuerte que fuera Adonis, sería difícil evitar el peligro. A Doroka se le ocurrió la idea de jugar piedra, papel o tijeras para determinar quién gana, y el perdedor debe obedecer. Pero Adonis rechazó rotundamente esa sugerencia. Al entrar, miró alrededor y se dio cuenta de que el paisaje circundante eran solo ruinas. Esta desolación hizo que Adonis se enojara porque en todas partes solo había lugares inútiles cuando todo había sido destruido. De repente, Doroka le llamó para que se detuviera porque había una mujer adelante. Ella inmediatamente corrió al otro lado, mientras Adonis solo le recordaba que tuviera cuidado. Cuando vio a la persona en estado agonizante, Doroka rápidamente se quitó la capa para cubrirla. Sin embargo, seguía oyendo a la otra persona repetir las palabras: «Date prisa», así que pensó que estaba huyendo de alguien. Adonis inmediatamente dijo que no era humano, luego apartó a Doroka. Pronto, la figura se reveló como un robot y se apresuró a atacar. Adonis disparó de inmediato y lo derribó. Dijo que solo era una máquina de muñecas, un juguete para humanos. En ese momento, ambos escucharon sonidos reverberantes provenientes de un edificio cercano junto con las voces de otras máquinas de muñecas. Adonis decidió entrar a investigar, pero le dijo a Doroka que se quedara afuera. Ella quería seguir, así que él se enojó y amenazó diciendo que si no escuchaba, la abandonaría aquí, recordando que si algo sucedía, debía gritar fuerte para que él viniera a rescatarla. Sin embargo, poco después, Doroka seguía curiosa y se acercó a la fuente del sonido. Se horrorizó al ver montañas de máquinas de muñeco apiladas. Adonis usó magia para crear mariposas brillantes para iluminar el camino. Doroka no escuchó en absoluto, pero siguió en silencio porque se dijo a sí misma que le había prometido a Punch que no lo dejaría caer en peligro. Ella creía que incluso si la descubrían, Adonis la perdonaría, pero el recuerdo de ser dejada atrás en el plano de desechos la última vez la asustó. Ella se tranquilizó pensando que fue su culpa ese día. Adonis, aunque intimidante, no era un tirano. Sin embargo, luego recordó la escena en la que él le agarró el cabello con ira, haciendo que su corazón doliera y las lágrimas fluyeran inconscientemente. De repente, Adonis apareció con una expresión llena de intención asesina. Doroka se disculpó apresuradamente y sugirió seriamente que debían viajar juntos. Incluso afirmó que llevaba una bolsa de comida, por lo que ciertamente sería útil. Esta vez Adonis aceptó, haciendo que Doroka se alegrara. Un poco más adelante encontraron un fuerte olor a muerte que emanaba de una habitación. Cuando se abrió la puerta, ante sus ojos estaba la escena de numerosas máquinas de muñecas rodeando a un hombre muerto. Adonis se dio cuenta de que todas fueron producidas por Lydia. Rogaban ser amadas, cuestionando con enojo por qué los humanos las programaron con aspiraciones tan dolorosas. Él inmediatamente les ayudó a terminar con sus vidas vergonzosas. Mientras tanto, el equipo de espías en su misión se encontró con los guardias de Lydia.
Número 5 lanzó cuchillos sin dudarlo para abatirlos. Número 6 también actuó rápidamente. En un instante, toda la policía militar fue eliminada. Volviendo a Adonis, recordaba las palabras de la bruja Ofelia que el progreso científico libera la naturaleza humana. Un mundo que valora el placer ciertamente crearía seres femeninos para satisfacer el deseo. Adonis recogió las esposas que Doroka una vez usó en Lidia. Luego comentó que no importa cuán desarrollado esté, sería difícil comprar grandes cantidades de dinero de alto rango para poseer bienes de calidad, por lo que los humanos tenían que ofrecer mujeres. Mamta fue un ejemplo de vender a todas las mujeres del país a Lidia. Muchos hombres incluso abandonaron a sus esposas e hijos solo para intercambiar por placer. Finalmente, la nación pereció porque ya no había más mujeres y niños. Adonis creía con desprecio que otros países eventualmente compartirían el mismo destino, mostrando que la superrevolución que la humanidad adoraba era en realidad despreciable. Después, los dos llevaron varias máquinas al lugar de reparación. Adonis quería crear una IBM temporal. Doroka estaba desconcertada y no entendía. Él explicó que el propósito era liberar las almas de esos pobres muñecos, luego usar la magia de impacto restante para enviarlos. Doroka se conmovió y pensó que estar a su lado era bueno. Justo en ese momento, el equipo de espionaje los estaba monitoreando en silencio. El número 5 evaluó a Adonis como todavía joven, pero el número 6 sabía que una vez había conmocionado a toda Lidia, atacando solo para vengar la casa de brujas, masacrando civiles y luego eliminando al ejército de élite. Ellos creían que, aunque el país no quería involucrarse con las brujas, si podían controlar Lidia, todavía tenían que aprovecharse. Ambos pensaron que si lograban un gran mérito, ciertamente serían recompensados y podrían vivir juntos en la capital, así que decidieron actuar. El número 5 se ocuparía de Adonis, mientras que el número 6 manejaría a Doroka. Mientras tanto, Shiro también estaba observando y sonrió maliciosamente. Pronto, ambos bandos se enfrentaron. El anciano no mostró miedo ante los ataques. Doroka en este momento colocó una placa conmemorativa como lugar de descanso para las muñecas. Adonis dijo fríamente que llorar era inútil, que construir tumbas o rezar eran solo maneras para que los vivos evitaran la realidad. La única cosa que podía consolarlos era hacer que los humanos pagaran el precio. Doroka tenía un punto de vista diferente, así que Adonis le dijo que se quedara, diciendo que había matado a incontables brujas, por lo que le aconsejó reconsiderar seguirlo. Doroka inmediatamente sacó muñecas de ambos para evitar discutir. Incluso admitió que las brujas también tenían la culpa de usarlo. Queriendo una herramienta contra los humanos, lo secuestraron para resucitar a Chloe. Al escuchar esto, Adonis se ablandó y se disculpó, sugiriendo que continuaran juntos. Doroka se alegró mucho, pensando que ahora eran amigos, pero Adonis le dijo que tirara esa muñeca fea si quería su aceptación. Doroka bromeó diciendo que se parecía exactamente a él, e incluso presumió de que ella podía cantar. De repente, Shiro apareció y le interrumpió. Les dijo que dejaran de coquetear porque le daba celos. Antes de que Adonis pudiera actuar, Shiro había destruido el coche y declaró que hoy venía solo para quitarle la vida. Adonis no retrocedió, pero se sintió emocionado porque había pasado mucho tiempo desde que se encontró con un oponente digno de matar. En ese momento, Charmy y sus compañeros de equipo estaban monitoreando silenciosamente, observando cada paso de Adonis y Doroka. La atmósfera en la habitación solo tenía el sonido de respiraciones suaves y sonidos del sistema de vigilancia. La razón por la cual este grupo pudo rastrear sus huellas fue porque las coordenadas ilegales de teletransportación que Adonis había utilizado todavía estaban guardadas en el servidor. Los ojos de Charmy mostraban claramente cansancio. Ella le dijo fríamente a Shiro que se encargara rápidamente de Adonis porque no quería prolongar más la misión y especialmente no quería trabajar horas extras. Shiro no parecía tener prisa. Respondió que las palabras dichas de antemano rara vez se hacen realidad y quería que todo estuviera bajo su propio control. Mientras tanto, Adonis sintió una creciente inquietud en su corazón. No esperaba ser descubierto tan pronto. Viendo a Shiro sosteniendo dos cabezas humanas en sus manos, Adonis frunció el ceño y preguntó de quién eran. El anciano sonrió con una mueca grotesca mientras jugaba con esas cosas aterradoras. Luego respondió casualmente que solo eran invitados no deseados a quienes había eliminado convenientemente hace unos minutos para evitar ser molestado. La respuesta hizo que Doroka se estremeciera de ira. Ella le dijo en voz alta a Shiro que dejara ese juego enfermo inmediatamente, pero en un instante él se lanzó hacia adelante, agarrando su cara con fuerza, como una forma de mostrar su autoridad y advertencia. Adonis no pudo soportarlo más. Rápidamente empujó a Doroka detrás de él y lanzó un hechizo de invocación para enfrentar al peligroso enemigo frente a él. Sin embargo, antes de que pudiera ganar ventaja, recibió un golpe tan pesado como un martillo. Su cuerpo fue lanzado a casi 8 metros de distancia. Sin permitirse ser derribado, Adonis se levantó, disparando inmediatamente una ráfaga de balas hacia Shiro. Sin embargo, el anciano aún así evitaba calmadamente, como si esto fuera solo un juego. Adonis apretó los dientes, concentró su fuerza y luego disparó una gran bala. Al ver esto, Charmy afuera recordó ansiosamente a Shiro que no bloqueara directamente el ataque. Shiro se agachó, dejando que esa terrible bala siguiera su curso. Luego corrió rápidamente hacia donde estaba Adonis.
En la situación urgente, Doroka desestimó el peligro, usando la magia del amor que poseía para restringir a Shiro. Al ver su osadía, Adonis, mientras esquivaba, alabó que lo había hecho muy bien mientras quería aprovechar la oportunidad para obligar a Shiro a revelar sus habilidades, así como el tipo de arma que estaba usando. Sin embargo, sucedió lo inesperado. El hechizo de Doroka fue completamente ineficaz. No solo a Shiro no le afectó, sino que se rió a carcajadas, burlándose de que el hechizo no era diferente a la técnica de la reina de hace años, que también había manipulado al emperador fallecido. Para demostrarlo, Shiro desgarró lentamente la tela de su pecho, revelando un símbolo de corazón rojo brillante, y inmediatamente después, innumerables manos gigantes crecieron de su espalda, extendiéndose como tentáculos monstruosos. Al ver esta escena, Adonis se dio cuenta de inmediato de que era el resultado distorsionado de la llamada superrevolución industrial. El miedo en su corazón creció nuevamente, preocupado de que el trágico pasado de Chloe pudiera repetirse. Ordenó a Doroka que se retirara, pero ella no escuchó. Con ojos determinados, Doroka dijo que quería luchar con su propia fuerza, sin querer convertirse en una carga. Adonis no tuvo otra opción, así que la equipó con una armadura protectora y una espada elegante, un arma especial cubierta con caracteres mágicos de mariposas mágicas. Incluso le instruyó cuidadosamente que la espada podía cortar acero siempre y cuando el portador tuviera suficiente fuerza. Incluso había preparado un libro de técnicas básicas de espada para que ella aprendiera. Shiro, al ver esta escena, se rió con desdén, advirtiendo a los dos que no coquetearan frente a él. Inmediatamente se liberó una serie de manos mecánicas que los agarraron y atacaron. Adonis, con experiencia, rompió fácilmente, pero Doroka luchó por defenderse, lo que hizo que Adonis se volviera continuamente para apoyar. Reconociendo esto, Shiro controló las manos para volar alto y luego simultáneamente se lanzaron hacia abajo como una lluvia de intención asesina cubriendo todo el campo de batalla. Frente a este terrible ataque, Adonis tuvo que lanzar un hechizo de exorcismo para bloquear. Después de eso, decidió usar el golpe final, diciéndole a Doroka que se aferrara a él con fuerza. Una esfera de energía gigante apareció envolviéndolos a ambos y luego rodó directamente hacia Shiro. Charmy gritó una advertencia aconsejando a Shiro que se retirara inmediatamente, pero él no tenía miedo, usando la técnica definitiva Castillo de Colibríes para confrontar directamente. Después de una lucha tensa, Adonis de repente saltó fuera de la esfera con la intención de dar un golpe final, pero Shiro aún logró extender las manos para bloquear. Esto fue solo un amago porque justo después Doroka cargó inesperadamente hacia adelante, poniendo toda su fuerza en apuñalar ambas piernas de Shiro. Para su sorpresa, él no resultó herido en absoluto, solo dijo fríamente que para matarlo uno debe apuntar al corazón o a la cabeza. Doroka se metió en una situación peligrosa. Adonis inmediatamente corrió, pero recibió un golpe devastador de Shiro que lo hizo colapsar. Doroka también resultó gravemente herida después del ataque. Shiro, con una expresión satisfecha, incluso elogió que los dos se coordinaron bastante bien entre sí. Mientras sonreía con suficiencia, Adonis reunió fuerzas para atar con fuerza todo el cuerpo de Shiro, decidido a terminar con él, pero ese viejo zorro todavía tenía suficiente fuerza para contraatacar, controlando las manos para liberarse. Doroka, aunque sangraba mucho y su cuerpo temblaba, todavía intentó levantarse queriendo ayudarlo una vez más, pero Shiro fue cruel, levantándola en alto, colgándola suspendida en el aire como una marioneta. Adonis estaba casi indefenso, viendo a Shiro escapar de la restricción. Su rostro mostraba una sonrisa distorsionada, mientras lentamente expresaba su intención de quitarle los ojos a Doroka justo enfrente de Adonis. En ese momento de vida o muerte, Doroka simplemente sonrió con dulzura. Dijo suavemente, «Gracias», diciendo que gracias a Adonis tenía recuerdos preciados desde el momento en que se conocieron hasta ahora. Deseaba haber podido quedarse más tiempo con él para ver este vasto mundo juntos. Pero ese simple deseo fue cruelmente extinguido cuando Shiro actuó con frialdad, robándole los ojos, dejando una escena que hizo que incluso el cielo y la tierra parecieran quedar en silencio. Ella gritó con un dolor supremo, ese sonido resonando como si rasgara el aire, sorprendiendo a Adonis e inmediatamente recordándole la tragedia de Chloe años atrás, un recuerdo inquietante que nunca se había desvanecido. Ante sus ojos todo parecía repetirse, la impotencia y desesperación presionando su corazón, incitándolo a levantarse con todas sus fuerzas. Adonis se sacudió frenéticamente las manos que le agarraban el cuerpo, cada movimiento lleno de desesperación, pero también de determinación. Luego corrió hacia donde estaba Shiro con la esperanza de salvarla. Sin embargo, el destino fue cruel ya que todo fue demasiado tarde. A Doroka le habían quitado los ojos sin piedad, la sangre fluía cubriendo su rostro pálido. En ese momento, Adonis solo pudo presionar su mano para detener la sangre. Sus ojos temblaban y su corazón se rompía. Aunque con un dolor extremo, Doroka todavía susurró que estaba bien, su voz débil pero firme, e incluso aconsejó a Adonis que huyera. Esas palabras eran como dagas profundamente grabadas en su impotencia, haciéndolo sentir como si él mismo estuviera siendo desgarrado en pedazos.
Completamente opuesto a la tragedia de los dos, Shiro llevaba una sonrisa placentera, como si estuviera disfrutando de un cruel entretenimiento. Sus ojos estaban llenos de burla y su tono aún más amargo mientras consideraba todo el dolor solo un placer. Adonis, enfurecido, rugió que debía devolver los ojos a Doroka. Sus ojos brillaron con intención asesina, la luz como si quisiera quemar a la persona frente a él, pero a Shiro no le importó en absoluto. Con calma destruyó lo que debería haber sido la vida de un humano, luego amenazó fríamente con que también podría quitarle los ojos a Adonis, incluso su vida si quisiera. La ira estalló. Adonis cargó directamente hacia el enemigo, cada paso retumbando como el trueno rodante. Pero Shiro se movió demasiado rápido, sus golpes afilados como cuchillas. De repente una patada devastadora golpeó a Adonis directamente en la cara, haciendo que el bolígrafo mágico cayera de su mano. En ese breve momento, todavía logró agarrar la pierna de Shiro y lanzarlo con fuerza contra una pared cercana, dejando un impacto resonante. Sin detenerse, Shiro inmediatamente invocó innumerables manos extrañas. Se precipitaron hacia Adonis, pero él, con calma, usó el hechizo de reversión, haciendo que todas se volvieran y atacaran a su propio maestro. Shiro, sin embargo, aún escapó, flotó en el aire, evitando fácilmente y manteniendo una distancia segura. Adonis aprovechó el denso humo a su alrededor, llevando rápidamente a Doroka a un edificio cercano para esconderse. La sangre seguía fluyendo continuamente. Tuvo que usar uno de los brazos cortados de Shiro para detener la hemorragia por ella. Aunque con un dolor casi insoportable, Doroka aún luchaba, disculpándose con Adonis con una voz entrecortada. Ella dijo que solo deseaba un día en que pudiera asistir a la misma escuela que él, para vivir días pacíficos sin sufrimiento. Ese deseo era simple, pero lleno de amargura, ya que la cruel realidad le había negado todo. Finalmente, ella se desmayó en los brazos de Adonis, dejándolo con un sentimiento de profunda desesperación. En ese momento, Adonis pareció caer en el abismo de la memoria. La imagen de Chloe reapareció claramente. Se culpó a sí mismo por ser inútil e incompetente cuando ni siquiera podía proteger a una chica a su lado. Esa obsesión pesaba mucho, haciéndolo ahogar, pero al mismo tiempo encendía la determinación de no dejar que la tragedia se repitiera. Mientras tanto, Shiro seguía buscando frenéticamente, el aterrador sonido de las armas resonando por todas partes, señalando que la batalla estaba lejos de terminar. Adonis decidió invocar a Grand, el arma que una vez causó caos en la capital. Charmy dijo que su poder destructivo era extremadamente terrible, suficiente para cambiar la situación. Shiro al verlo no mostró miedo en absoluto. Incluso provocó a Grand, casi recibiendo una derrota humillante. Adonis lo obligó a traer a la reina, diciendo que era la única manera. Shiro se rió burlonamente, menospreciando a la reina, y luego una vez más desató docenas de brazos para atacar. La batalla rápidamente se convirtió en caos. Grand fue destruido por su brutal tecnología, y Adonis también fue expulsado del edificio, cayendo pesadamente. Mientras intentaba escribir un hechizo, Shiro se acercó para detenerlo, impidiéndole concentrarse completamente. Los dos lucharon ferozmente, cada golpe, cada patada, resonando en todo el espacio. Shiro bloqueaba continuamente, diciendo que la magia siempre tenía debilidades, porque después de ser escrita necesitaba tiempo para activarse. Se rió con burla cuando pensó que Adonis era patético, solo un humano atreviéndose a contraatacar. Adonis ignoró los insultos, simplemente insistió en que Shiro debía curar los ojos de Doroka. Shiro respondió atándolo con una serie de brazos sin dejar huecos. En ese momento, Doroka había recuperado la conciencia. Aunque sus ojos habían perdido su luz, ella aún luchaba por encontrar a Adonis. Solo unos pocos pasos tambaleantes la hicieron caer, pero su fuerte corazón aún la instaba a continuar. Al ver esto, Shiro atrajo a Adonis, lo lanzó con fuerza contra la pared de roca, y luego ordenó a los extraños brazos que los lastimaran a ambos continuamente. Doroka estaba asustada y preocupada por Adonis, pero Shiro la presionó fríamente contra la pared, cruelmente rasgó su ropa y le dio otro golpe que casi la hizo colapsar en el lugar. Recordó que su voz era demasiado similar a la de la reina mientras confesaba que había estado enamorado de la reina desde su primer encuentro, hasta el punto de estar dispuesto a ser un esclavo por ese amor. Creía que este mundo no necesitaba dos brujas similares para existir, incluso si eso era solo el arreglo del multiverso. Shiro declaró que terminaría con Adonis mientras Doroka, con voz ahogada, le suplicaba que lo perdonara. Ella admitió haber sido testigo de la devastación de la ciudad por las manos de Adonis, pero dijo que la causa principal comenzó con los humanos cuando llevaron a cabo la caza de brujas. Ella alguna vez creyó que el odio no lo era todo, alguna vez esperó que ambos lados se detuvieran, pero en este momento no estaba segura de si ella misma podría perdonar a los humanos. Al escuchar esto, Shiro inmediatamente la pisó con fuerza, su voz llena de desprecio, mientras sus ojos solo estaban fijos en Adonis, con la intención de quitarle la vida. Adonis, en una situación desesperada, le pidió a Doroka que usara magia de amor en él. Dijo que si eso podía ayudar a luchar, entonces convertirse en un títere no importaría. Al oír esto, Shiro se puso furioso.
Él expresó su furia a ambos, regañándolos por ser tercos al atreverse a resistir. Doroka se disculpó llorando con Hello, luego comenzó a cantar. Una columna gigante de luz explotó abarcando a Adonis, causando que Shiro inesperadamente recibiera todo el impacto del ataque. En el recuerdo fluido, Doroka recordó los días en la sociedad de brujas, donde su hechizo para controlar a los hombres siempre fue considerado bajo. Las hermanas la evitaban. Ofelia también la despreciaba, pensando que tal poder no merecía existir. El desprecio la hacía vivir siempre en inferioridad, ansiando un día ser reconocida. Adonis ahora entendía por qué ella siempre trataba de ser amigable con todos. Él se acercó, le puso un abrigo y dijo que ella podía manipularlo completamente. Cuando Doroka cantó el hechizo de amor de transformación nocturna, el poder de Adonis explotó más allá de la imaginación. Él resistió la gravedad, curó todas las heridas, convirtiéndose en un guerrero casi ilimitado. Shiro entró en pánico cuando se dio cuenta del nivel de peligro. Tenía la intención de escapar, pero era demasiado tarde. Adonis, sosteniendo la pluma en su mano, dio a Shiro un corte directo en el pecho. Adonis todavía no se detuvo. Continuamente corría a través de los techos derrumbados, cada salto decisivo y lleno de poder. Cada vez que sus pies tocaban las manos gigantes que crecían del vacío, el joven saltaba más alto, acercándose al objetivo. Su corazón ardía, en sus ojos brillaba la determinación. Desde lejos, Shiro parecía darse cuenta de que el oponente ante él ya no era el chico joven de antes, sino uno que realmente había trascendido los límites. Temblaba. Su arrogancia original había desaparecido, reemplazada por un miedo que roía su alma. En el momento del acercamiento, Adonis no dudó. Agarró la cabeza de Shiro y usó todas sus fuerzas para lanzarlo volando a través de una serie de edificios en el lado opuesto. El sonido del colapso resonó, humo y polvo se levantaron. Pero Adonis no se detuvo ahí. Inmediatamente se apresuró, cortó uno de los brazos de Shiro. El golpe doloroso no se había calmado cuando se llevó la pierna que había herido a Doroka. Shiro aulló de dolor, su cuerpo temblando violentamente, su boca tartamudeando, rogando a Adonis que lo perdonara, suplicando que no lo rematara todavía. Sin embargo, los ojos de Adonis solo contenían intención asesina. No se molestó en prestar atención a esas súplicas. El joven levantó la pluma mágica en alto, cada trazo en el aire brillando intensamente. Pronto, un enorme agujero de luz apareció en el cielo, toda la tierra sumergida en un resplandor frío. Comenzó a nevar, esos copos blancos puros cayendo suavemente sobre el espacio sombrío. La voz de Adonis sonó, no para que Shiro la oyera, sino como un recordatorio para sí mismo. Él dijo que este era el tipo de magia que Chloe una vez usó para salvar a las personas de la sequía de 100 años, y que una vez le prometió que la usaría para proteger a una persona importante. En este punto, Shiro estaba extremadamente aterrorizado, su rostro distorsionado por el miedo. Entendió que si esta fórmula se completaba, todo terminaría. Tenía que concentrar toda su energía interna, una serie de manos gigantes disparándose desde su cuerpo para atacar a Adonis. Pero todo parecía sin sentido. El joven saludó con la mano, el movimiento era suave pero lleno de autoridad. Inmediatamente todas las armas se congelaron en bloques duros de hielo, y luego, al mismo tiempo, se volvieron en contra de su propio dueño. En una situación desesperada, Shiro gritó con fuerza, ordenando a Doroka detener a Adonis. Dijo que si continuaban, ambos morirían juntos. Pero Doroka solo sacudió la cabeza ligeramente, su voz temblorosa pero firme, diciendo que Adonis no podía congelarse porque se había bañado en fuego, y ella misma había plantado esa ardiente sugerencia en su mente. Esas palabras hicieron que Shiro se volviera loco. Con el rostro contorsionado, usó todas sus fuerzas para correr hacia Adonis, pero antes de que pudiera golpear, un corte frío le quitó otro brazo. En este momento, Adonis casi había completado la técnica. El cielo se tiñó de un blanco puro, el frío cortó carne y hueso. Todo el espacio parecía a punto de romperse debido a la temperatura de cero absoluto. Charmy, al ver esa escena, tembló, aconsejando a Shiro que se fuera rápidamente, pero en su corazón sabía claramente que ya no había camino de regreso. Shiro tenía casi todo su cuerpo congelado, trozos de hielo saliendo de su cuerpo, bloqueando toda esperanza. En ese momento, Adonis destruyó el dispositivo de Shiro. Toda la zona se convirtió inmediatamente en una gigantesca zona de hielo. En la llanura a la altura de la cintura, las personas que llevaban a cabo sus vidas de repente sintieron un frío repentino y distintivo. Cada ráfaga de viento helado azotaba su carne, haciendo que todos temblaran. El viejo Punch, de pie en lo alto, vio desde lejos una gigantesca tormenta de nieve formándose, ordenando frenéticamente a todos que buscaran refugio rápidamente. De lo contrario, todos morirían congelados. Pero al observar más detenidamente, descubrió que esto no era nieve común, sino una feroz tormenta de granizo debido a un equipo defectuoso. Mientras tanto, los satélites meteorológicos humanos también señalaron la anomalía. La temperatura en la zona estaba bajando a un ritmo aterrador. La señal de Shiro perdió completamente la conexión. Nadie sabía si todavía estaba vivo o muerto. Charmy ordenó de inmediato cambiar a otra imagen satelital, y cuando apareció la pantalla, todos quedaron impactados al presenciar una tormenta gigante cubriendo toda la región.
Esta persona que acababa de regresar también tuvo que admitir que Adonis no era una persona común. La tormenta de nieve finalmente se disipó, pero la gente aún no entendía qué había pasado. Solo el viejo Punch permaneció en silencio, con los ojos pesados. Sabía que un poder tan terrible podría arrasar con todo, y solo esperaba que aquellos que aún estaban en el ojo de la tormenta estuvieran a salvo. Adonis estaba exhausto. Por un momento sintió como si Chloe viniera a su lado, consolándolo suavemente. Luego desapareció de nuevo, regresando al cielo donde pertenecía. Doroka se despertó, su cuerpo más cálido gracias a la armadura que Adonis había creado a tiempo para protegerla. Pero el joven se había derrumbado, agotado de fuerzas, obligando a Doroka a disipar el hechizo de amor. Ella palpó temblorosa su pulso. Luego estalló de alegría al notar que el corazón de Adonis aún latía débilmente. Shiro en ese momento, aunque casi desaparecido, aún logró hablar. Dijo que Adonis y Doroka se parecían a la reina cuando era joven. Luego les indicó que si alguna vez se encontraban con ella, le dijeran que había hecho su mejor esfuerzo, aunque no pudo traer de vuelta el espíritu divino encarnado. Con esas palabras, Shiro y el bloque de hielo se disolvieron en la nada. Pero en el último momento aún soñaba con estar con la reina en algún otro mundo. Después de todo, Adonis recuperó la conciencia poco a poco. Juró que encontraría una manera de curar los ojos de Doroka. Al día siguiente, la escena de la reina Dorotea corriendo en medio de la ciudad deleitó a la gente. Los periodistas se empujaron para grabar, transmitiendo por todas partes. La reina se mantuvo amigable, sonriendo y saludando, haciendo que todos fueran aún más respetuosos. Salir sola preocupaba a sus guardias, quienes le aconsejaban que necesitaba escolta, pero Dorotea afirmó que no se sentía en peligro y enfatizó que estaba esperando noticias de los monarcas. Si no eran sensatos, se vería obligada a comenzar una guerra. En cuanto a Adonis, envolvió suavemente un abrigo alrededor de Doroka para mantenerla caliente. Luego se disculpó por convertir este lugar en una zona helada. Doroka, después de lanzar el hechizo de amor, había sentido claramente que los sentimientos en el corazón de Adonis aún estaban dirigidos únicamente hacia Chloe. Ella se sintió culpable, pero Adonis afirmó que todo fue una decisión voluntaria. Él admitió que Shiro era un oponente formidable, y si hubiera sido 1 a 1, quizás habría sido derrotado. El joven había sido demasiado confiado respecto a la fuerza humana. Al decirle a Doroka que levantara su flequillo, ella se disculpó vacilante porque temía verse fea. Adonis sonrió diciendo que ella era torpe, a veces una carga, pero su corazón era extremadamente amable. Retiró sus palabras de reprimenda anteriores, esperando que ella fuera amable consigo misma. Doroka pensó que la estaban abrazando cuando él le envolvió vendas alrededor de los ojos, pero Adonis solo le dio un ligero toque en la cabeza, lo que la molestó. Afirmó que el amor era solo para Chloe y que el hechizo de amor no podía conmoverlo. Después de terminar el vendaje, continuaron su camino. En el camino, Doroka tropezó. Adonis rápidamente le agarró la mano y la jaló hacia atrás. Recordó la promesa de que se ayudarían mutuamente. Justo en ese momento, Yuki despertó de su largo coma. La diosa de la guerra regresó, declarando que vengaría a Yamato. A través de todo, Doroka se dio cuenta gradualmente de que el camino de venganza de Adonis no estaba equivocado.